debo de decirlo, con bombo y platillo, ¿eh? Mire nada más la presentación. Chingada madre, maestro, ya te extrañábamos. ¿Dónde andabas? Me imagino que dándole los toques finales a tu libro. Ya está de regreso en Sin Censura el admirado, el querido, el muy estimado, el muy respetado maestro Jesús Lemus, a quien le agradezco que nos acompañe hoy aquí en Sin Censura. Fíjate la presentación que te hice. Chingada madre, ¿dónde andabas, maestro? Qué bueno que estás de regreso, Jesús. Gracias, mi querido Vicente. Siempre un honor, un gusto poder estar contigo. Siempre me satisface mucho saber de ti y saberme más invitado en tus espacios, mi querido Vicente. Y pues bueno, debo explicar, cosillas, han pasado muchas cosillas, mi querido Vicente. He estado metido mucho en un proyecto, en un libro que por fin ya lo concluí, sale el mes que entra, ya te daré más detalles al respecto. Eso es lo que me tenía muy absorbido, y aparte problemillas de salud, pero bueno, afortunadamente ya estamos otra vez al 100%, con las pilas bien puestas, y como siempre, mi querido hermano, a tus órdenes para platicar de lo que tú gustes y Bu mandes. Bueno, no me des detalles, dame la exclusiva, no seas así, maestro, sobre Por el libro supuesto. y sobre tu salud, sí supe, he intentado estar al pendiente, te mando un Gracias. abrazote y te ofrezco una disculpa por no ser yo el que provoque muchas veces la comunicación, pero tú sabes que te respeto, que te admiro y eso nadie lo va a cambiar, tú lo Por sabes y supuesto. espero que lo sientas. Lo Maestro, siento. maestro, a ver, que López Ay, Obrador está coludido con el narco. Y si hay alguien a quien le puedo preguntar con todas las de la ley, por conocimiento de causa, porque es un tema que has estado investigando, publicaste El licenciado sobre Genaro García Luna y los merequetengues en tiempos de Calderón, pues es a ti, maestro. ¿Cómo ves estos señalamientos ayer de La Bastida, de Muñoz Ledo, que son parte de esta narrativa que empezó desde hace algunas semanas, desde la oposición? ¿Qué te genera? ¿Qué opinión tienes de estos señalamientos de los que se defiende hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? así es, mi querido Vicente. Hoy el presidente de la República lo observaba yo en la mañana un tanto molesto, un tanto por las acusaciones sin fundamento, sin duda alguna, se le están haciendo desde alguna parte. El fuego amigo que viene de Muñoz Ledo, el fuego enemigo que viene de la Bastida Ochoa, pues bueno, sabemos hacia dónde podría ir esto, como ya lo decían hace un momento en tu mesa de debate, que ya lo decían, que habría que ver de dónde viene toda esa intensidad de la agresión que está sufriendo el presidente de la República. Pero concretamente, tu pregunta, ¿el presidente López Obrador está coludido con el narcotráfico? Mi querido Vicente, no hay elementos para señalar esa posibilidad, sin duda alguna. Te lo digo yo, que tengo algunas fuentes al interior de muchos grupos del crimen organizado, de la delincuencia organizada, donde no se refiere esa posibilidad. Sin embargo, la aseveración de Muñoz Ledo pues no es del todo errónea. Sigue habiendo, como dice Muñoz Ledo, un paquete de poder, que ojo, un paquete de poder no significa ese al presidente. Sigue habiendo en el actual gobierno de la Cuarta Transformación, así como se heredó de la administración de Enrique Peña Nieto y se heredó en su momento de Felipe Calderón, sigue habiendo un paquete de poder dentro de las fuerzas federales, dentro de algunos grupos de las fuerzas federales, de la Secretaría de Seguridad Pública, los que fueron policías federales, que siguen coludidos con el narcotráfico. No se ha desligado, no se ha roto esa alianza que estableció Genaro García Luna, que viene desde más atrás, desde Vicente Fox, cuando García Luna era titular de la Agencia Federal de Investigaciones. No se ha roto esa alianza, siguen los nexos, las conexiones entre el Estado mexicano y grupos del narcotráfico. Que el presidente de la República sea responsable de esos hechos, yo lo dudo mucho. Yo difiero muchísimo de esa posición que refiere el presidente, bueno, el que fue presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Difiero mucho que sea el presidente de la República el que mantenga esos nexos. Sin embargo, insisto, hay nexos todavía de las fuerzas federales, de lo que fue la Policía Federal, que hoy es la Secretaría, bueno, hoy es la Guardia Nacional. Hay
relaciones entre funcionarios, entre elementos, miembros de las Fuerzas Armadas, de la Marina y de la Sedena, por supuesto que hay una complicidad con el crimen organizado, pero es la misma complicidad que viene de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y que a la fecha todavía no llega a la barredora hasta esos niveles, mi querido Vicente. Por supuesto, insisto y debo ser muy preciso en eso, yo no tengo ningún elemento para decir que el presidente López Obrador tenga relación directa o que haya permitido la colusión con miembros del crimen organizado o miembros de los cárteles de las drogas. De lo que sí existe mucha evidencia es que sigue habiendo corrupción entre fuerzas federales y miembros del narcotráfico. Si a eso se refiere Porfirio Muñoz Ledo, podría estar en la razón. Todavía no se han roto aquellos lazos, aquellos ligues que se establecieron desde hace muchos años, no se han roto del todo. Y no se han roto porque simplemente la Fiscalía General de la República, y ahí sí hay que responsabilizar a alguien, sería a Gers Manero, la Fiscalía General de la República no fue capaz de llevar a la búsqueda de la verdad histórica sobre la relación del general Cienfuegos con miembros del cártel de Sinaloa. Hoy decía el presidente de la República, si tienen elementos que los presenten, pero también es una postura muy válida del presidente, pero también hay que hablar con la verdad, mi querido Vicente. Los elementos que presentó la DEA, los elementos de prueba que presentó la DEA ante la Fiscalía General de la República para que esa dependencia procuradora de justicia se diera la tarea de investigar las relaciones del general Salvador Cienfuegos con los miembros del crimen organizado y del narcotráfico, pues simplemente le dio un carpetazo y así quién se va a atrever a presentar un elemento de prueba. Insisto, el paquete de poder que existe dentro de la cuarta transformación, que podría referirse a mandos segundos y terceros, incluso tropas de las fuerzas federales de seguridad, sigue dándose esa colusión con el narcotráfico. Con el presidente de la República, mi querido Vicente, insisto, no tengo yo ningún elemento para referir que existiera una posibilidad de colusión. Ahora, somos prensa y somos periodistas, y creo que nuestra labor principal es justamente ese piquete en el orgullo que hay que investigar para también quedar a mano con la historia y establecer claramente nuestra postura como informadores y decir, por supuesto, si existe o no existe esa relación, y creo que esa es la labor que ahorita deberíamos estar haciendo muchos periodistas, investigar a fondo los dichos de Porfirio Muñoz Ledo. Y en relación a la Bastida, ayer dice, hay indicios, y Carmen dice, eso querría decir que sería el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el que hace gestiones ante el narco, y ambos, tanto la Bastida como Carmen, a mí la verdad me quedé con la boca abierta por la baja capacidad de análisis. Consideran sospechoso que el presidente haya ido 4 veces a Badiraguato, como si el presidente anduviera él mismo, como si no supieran cómo se manejaban las cosas en tiempos, por ejemplo, solo como ejemplo de Calderón y García Luna. Yo no sé si tengas claro cuántas veces fue García Luna a Badiraguato, a lo mejor ni una sola, y mira dónde está en el bote acusado de colusión con ese cártel de esa zona. A mí me parece hasta ridículo que hablen de indicios. Vamos a hablar de indicios, pero no decimos cuáles son los indicios. ¿Qué? ¿El saludo a la mamá de Joaquín Guzmán Loera es un indicio? ¿O los viajes del presidente son un indicio? Yo hace rato decía, pues ¿cuántas veces ha ido a Oaxaca el presidente? ¿Cuántas veces ha venido a Sonora? Esos no son sospechosos, esos viajes no son sospechosos, pero bueno, es parte de la estigmatización también de esta comunidad de Badiraguato, en donde hay 5,000 personas y hay muchos pobres y hay muchas necesidades, pero bueno, esa es solamente mi opinión, yo escucho la tuya, maestro. Exacto, mi querido Vicente, creo que sí se me hace fuera de la realidad una conclusión de ese tipo, pues más viniendo sobre todo por ejemplo, como Carmen Aristegui, una gran comunicadora. Lo puedes pensar a lo mejor de la Bastida Ochoa, ¿no? Pero de Carmen Aristegui sí se me hace un tanto raro, sobre todo estableciendo el antecedente de que en cualquier parte del territorio mexicano, actualmente, producto de la cauda de corrupción que traemos desde hace sexenios,
pues todo el crimen organizado está extendido, el narcotráfico está extendido. Entonces, si vas a Michoacán, pues es porque te fuiste a reunir con los caballeros templarios, si vas a Chihuahua, porque te fuiste a reunir con la línea, si vas a Tijuana, pues con los Arellano Félix. Donde busques, donde quieras, donde piques, vas a encontrar que hay células criminales. Entonces resultaría imposible pensar que estás lejos del narcotráfico, nada más porque no vas a una zona controlada por el narcotráfico. Tú bien dices, coincido contigo, Sinaloa, pues Sinaloa es mucho más que un cártel, por supuesto, es un pueblo que trabaja, que se organiza, que se desarrolla, es un pueblo pujante Sinaloa y tiene necesidades y carencias como el resto del país, donde hay que cubrir y atender también sus necesidades, y pues no quiere ser que haya, digo, esos indicios yo no los considero, en el periodismo no puede haber indicios, en el periodismo únicamente tiene que haber pruebas constantes y sonantes, que solamente cuando las tengamos es cuando tenemos que hablar de ello. Yo no siento, porque tú bien decías ahorita, pues Genaro García Luna nunca fue a Badiraguato, y sin embargo se hablaba y se comunicaba con el Chapo Guzmán dentro de la celda de Puente Grande cuando era Genaro García Luna titular de la AFI. Hay que recordar que la fuga del Chapo Guzmán de Puente Grande, enero del 2001, pues fue justamente orquestada por Genaro García Luna, que estaba desde la Ciudad de México, entonces no hubo necesidad de contacto, hubo intermediarios. O sea, las relaciones con el narcotráfico se dan de distinta forma, no tienes que ir a personarte y a saludar a una persona, a saludar a otra persona, no tienes que apersonarte para necesariamente estar en colusión. Yo siento muy volada, muy frágil esa conclusión tan acelerada de que el presidente puede estar coludido con el narcotráfico, haciendo gestiones directamente. Él necesitaríamos ser, no sé, necesitaría ser un presidente de a tiro sin ningún tacto social, político, siquiera con una mínima capacidad de inteligencia para pensar que él es el que anda precisamente en las negociaciones directas, si es que fuera el caso. Por supuesto que también se trata aquí de ver que no se atente contra la inteligencia de los mexicanos, mi querido Vicente. Tú escribiste un libro, licenciado, que es revelador sobre García Luna, y obviamente la figura de Calderón es central también en esta trama. Felipe Calderón no tiene vergüenza. Hace 3 horas más o menos escribió: tiene razón el presidente, no se vale acusar sin pruebas. Desgraciadamente es lo que en su mañanera se hace regularmente respecto de mí, acusar sin pruebas. Aquí el artículo de Rivapalacio: la gran mentira del presidente López Obrador sobre Felipe Calderón y García Luna. También escribió en Twitter hace 5 horas: advierte Muñoz Ledo alianza del narco con el gobierno. A lo mejor se proyectó y se imaginó a su propio gobierno Felipe Calderón. Y el colmo de los colmos, te lo pregunto a ti, haciendo retuiteo a los comentarios de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Genaro García Luna, dice Felipe Calderón ayer: si las evidencias fueran tan sólidas, ¿por qué ni siquiera ha iniciado el juicio? Primera vez que defiende públicamente a Genaro García Luna, Felipe Calderón. ¿Cómo ves, mi querido Jesús Lemus? ¿Sabes, Vicente, por qué? Y le contestamos desde aquí al expresidente Felipe Calderón. ¿Sabes por qué no han comenzado el juicio? Por una petición justamente de Genaro García Luna, de que se siga posponiendo, porque él sigue en negociación. Tan es culpable que está por declararse culpable de todo lo que se le refiere y está negociando con Estados Unidos alcanzar la calidad de testigo protegido para poner en su lugar a quien era el verdadero jefe del narcotráfico en México, que sería en este caso Felipe Calderón, que ni le siga tentando la cola al diablo, mi querido Vicente, porque en una de esas se le aparece. El caso es que Genaro García Luna en este momento, y te lo digo con conocimiento de causa, en este momento está negociando con la Fiscalía General de Estados Unidos la posibilidad de acogerse como testigo protegido, y la Fiscalía le ha pedido que si quiere ser testigo protegido tiene que presentar a una persona por encima de él dentro de la estructura criminal de colusión del Estado con el narcotráfico, y esa persona se llama Felipe Calderón, y en esos negocios están. Felipe Calderón, por lo que se ve, no sabe ni qué está pasando en el juicio de su compinche Genaro García Luna, pero sin duda alguna esto ya está más cercano. Acuérdate que en octubre próximo, mi querido Vicente, vamos a saber cuál es el desenlace de este juicio, si es que se llega al juicio, porque a como se ve, difícilmente podría llegar al juicio y se podría seguir posponiendo, porque García Luna, insisto,
sigue negociando con el gobierno de Estados Unidos su posible responsabilidad en todo lo que se le ha acusado para asumirse como testigo protegido y desaparecer de la faz de la tierra, pero le está pidiendo a Estados Unidos que ponga justamente al jefe de ese cártel. Y el jefe de ese cártel era Felipe Calderón. Así es de que vamos a ir a las cosas. Hay que ver entonces que Felipe Calderón, si estaba sobrio cuando escribió eso o no se acordó de lo que realmente está pasando en Estados Unidos, pero un ruidito sí le anda por allá. Sí, un ruidito sí le anda, por supuesto, a Felipe Calderón, y seguramente lo vamos a ver muy pronto como el verdadero responsable de toda la tragedia mexicana que ha ocurrido desde el 2006 a la fecha. Decía mi nana que en paz descanse. Dios te oiga, mijo, me decía mi nana Concha, que en paz descanse. Dios te oiga, querido Jesús Lemus, para aquellos que queremos justicia, que sostenemos que ni perdón ni olvido. Oye, Jesús, seguramente tienes mucho que aportar con tus comentarios, con tus opiniones. El caso del exgobernador, expriista de Chihuahua, César Duarte, que creo yo debería de poner a temblar a más de uno, incluso a algunos personajes que se dicen parte de la Cuarta Transformación. Ayer en la noche, en Sin Censura Nocturno, mencionaba, por ejemplo, el caso de Armando Cavada, el exalcalde de Ciudad Juárez, que hoy es diputado plurinominal de Morena, que en su momento hasta devolvió el dinero que recibió de César Duarte. El caso de hasta Claudia Pavlovich, porque después de Chihuahua y Durango, Sonora fue otro de los estados en donde más se desviaron recursos a las campañas del PRI, cuando Claudia Pavlovich, hoy flamante cónsul en Barcelona, cónsul de México en Barcelona, era gobernadora de mi estado natal, mi querido Jesús Lemus. Así es, mi querido Vicente, ahí el asunto de César Horacio Duarte Jaques es muy interesante. Bien dices, la corrupción va a charpear. Mira, si tuviéramos una fiscalía eficiente en México, si Alejandro Gertz Manero, atendiendo a lo que dijo justamente hoy el presidente de la República, a los achaques de la edad y al no encariñamiento del poder, tuviera la dignidad y se marchara para que una mente más joven pudiera trabajar al frente de la Fiscalía General de la República, creo que le estaría quedando menos mal la Fiscalía al presidente López Obrador. En nada le está ayudando este personaje Gertz Manero al presidente López Obrador. Y esto te lo digo porque si la Fiscalía fuera eficiente, el arrejoladero, dicen en mi pueblo, el arrejoladero que hubiera hecho ya tan solo con la repatriación de César Horacio Duarte. Pues este exgobernador de Chihuahua es el mejor ejemplo, Vicente, de la corrupción fomentada desde la cúpula del gobierno federal en la administración de Enrique Peña Nieto. Este exgobernador, que hoy cuenta con 21 procesos penales abiertos en Chihuahua y que el gobierno de Estados Unidos había retenido precautoriamente desde hace unos meses en Estados Unidos, es una persona muy cercana al secretario de Hacienda y Crédito Público de Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray Caso, quien mediante Luis Vega Aguilar, el entonces titular de finanzas del CEN del PRI, ideó una red de lavado de dinero para traspasar recursos de la federación a las cuentas del PRI con el fin de apoyar las elecciones federales del 2015. Este traspaso de dinero se efectuó a través del aumento de la deuda pública del estado de Chihuahua y de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social, que en aquel tiempo era dirigida pues nada más y nada menos por doña Rosario Robles Berlanga, la que hasta el momento se encuentra en prisión. Pero a César Duarte Jaques se le acusa del desvío de 1,200 millones de pesos. Eso es el desvío total que podría haber en su ejecución criminal. Pero hoy la fiscalía únicamente le está reclamando algo así como 96.6 millones de pesos, le está perdonando casi 1,100 millones de pesos. Pero de estos 1,200 millones de pesos, de los cuales al menos una tercera parte se destinaron al financiamiento de campañas políticas de algunos candidatos del PRI a la Cámara de Diputados, en una acción que planeó Luis Videgaray y que coordinó Luis Vega Aguilar, el entonces gobernador de Chihuahua se limitó a recibir instrucciones que finalmente fueron enmarcadas en los delitos de desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada. Entre esas instrucciones y como parte del entramado para el desvío de dinero con fines electorales, César Duarte actuó con la complicidad de Luis Videgaray para hacerse, y aquí es donde está el meollo del asunto, para hacerse de un banco, el Banco Unión Progreso SADCB, adquirido a través de acciones del grupo financiero Banorte, por un monto de 65 millones de pesos,
con lo que el gobernador y su esposa Berta Olga Gómez Fong se volvieron socios mayoritarios de esa institución crediticia. Según la versión de Jaime Herrera Corral, quien fuera secretario de Hacienda de César Duarte y que ahora, para evitar la sentencia condenatoria de varias decenas de años, colabora en calidad de testigo protegido con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. De acuerdo con las declaraciones de Jaime Herrera, ante el agente del Ministerio Público que instruyó una de las acusaciones por desvío de dinero en contra de César Duarte, el exgobernador y su esposa crearon un fideicomiso en Banorte, el registrado con el número 744743, esto por la cantidad de 65 millones de pesos, el cual sirvió de puente para recibir aportaciones del gobierno federal y de la Tesorería del Estado de Chihuahua a fin de aplicarlas, invertirlas en el Banco Unión Progreso, de donde después salieron fondos para financiar las campañas federales de los candidatos del PRI en diversos distritos electorales del país. La deslealtad de César Duarte no solo radica en haber comprado y utilizado el Banco Unión Progreso para lavar dinero oficial, que luego se destinó al PRI, sino en haber llevado como su secretario de Finanzas a Jaime Herrera Corral, luego de que del 2010 al 2012, fungió como director general del banco y sabía cómo operaba la institución crediticia y la utilidad que podría arrojar a los fines premeditados de desvío de dinero que más adelante materializó César Duarte siendo gobernador de Chihuahua. Aun cuando a César Duarte únicamente se le ha fincado responsabilidad penal por el desvío de dinero, del cual se estima que por lo menos una tercera parte de los 1,200 millones de pesos saqueados fueron a dar a su bolsa, hay otro tema de que poco se ha hablado y que también refleja la inmoralidad del exgobernador, y que ese es un caso, mi querido Vicente, para que investigue justamente hoy la Fiscalía General de la República. Y se trata de el despojo del suelo y las concesiones que hizo al sector minero en un ejercicio similar al que llevó a cabo Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. En este sentido, no hay que pasar por alto la buena relación que mantuvo César Duarte con quien fue secretario de Economía en el gabinete de Peña Nieto, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien por cierto también tiene por ahí problemillas con la ley, que se distinguió por las concesiones que otorgó al sector minero en 6 años de gobierno, en los que nada más en el estado de Chihuahua, en colusión con César Duarte, se entregaron 182 concesiones para la explotación minera del oro, plata, hierro, cobre y zinc, las cuales implicaron el arrebato de más de 223,372 hectáreas de suelo, que son algo así como 2,233 kilómetros cuadrados, que si lo sacamos en proporción equivale a una cuarta parte de la población de la zona que ocupa la ciudad de Chihuahua. Y todo esto era territorio indígena. Por gestiones directas de César Duarte ante el secretario de Economía, ahora que el presidente ha estado también señalando mucho la insistencia de cómo las empresas dedicadas como Calinca, dedicadas a la explotación de piedra caliza para la elaboración de cal y de cemento y de mortero y de cosas esas para la construcción, pues habríamos que fijarnos ahí, porque César Duarte, en colusión con Ildefonso, del 2012 al 2016 en el estado de Chihuahua, permitieron el asentamiento de empresas cementeras que devastaron el territorio, lo siguen devastando y siguen haciendo una gran contaminación ambiental. Empresas como Grupo Cementos de Chihuahua, Constructora y Arrendadora de Chihuahua, Minerales Metálicos del Norte, Camex, Minera del Norte, Grupo México, Grupo Cuanzamex, Transformaciones y Servicios Metalúrgicos, Grupo Acerero del Norte, Zacabato, Compañía Minera Bismarck, Cower de México, Sierra Metals Inc., Grupo Gorminmet, Minera Vasper, Pan American Silver Corp, Agnico Eagle México, Minera Plata Real y Minera Río Tinto, las cuales, además de la propiedad de una parte de la nación, recibieron todo tipo de consideraciones del gobierno estatal, incluida la exención de impuestos y el suministro de servicios, como el abasto de agua que corrió a cargo del erario del gobierno local. De este grupo de empresas mineras que el gobernador César Duarte favoreció, por lo menos las últimas 9 siguieron el modelo de apoyo que estableció en algún momento y que le copió a Alfredo Castillo cuando fue su procurador de justicia
del Estado de México, valiéndose de la gestión del gobierno estatal. En el caso de Chihuahua, el gobernador tenía relación con el cártel de Sinaloa, pactaron con miembros de la delincuencia organizada para que sus células, y de esto sí hay pruebas, y para que sus células operaran como guardias de seguridad perimetral. Estas trabajaron en coordinación con elementos de la Sedena a cargo del general Salvador Cienfuegos para brindarle protección contra otros grupos delincuenciales. La Asociación de las Mineras con miembros del crimen organizado, allá en Chihuahua, durante la gestión de César Duarte, provocó asimismo que la disputa entre delincuentes por los contratos de servicios de seguridad de esas empresas desembocara en una cruenta guerra que involucró a facciones criminales. De acuerdo con fuentes internas del cártel de Sinaloa, la principal disputa que se mantiene hasta la fecha en Chihuahua es entre dos grupos del cártel de Sinaloa, el de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, quien se quedó al frente de los sicarios de su hermano Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y el de la fracción del grupo de Ismael Zambada García, el Mayo, quien desde la captura del Chapo rompió relaciones con la familia Guzmán Loera. El grupo del Guano, ahí están las pruebas, ofrece servicio de seguridad desde que Duarte ofrece servicios de seguridad a las mineras Compañía Mineral Bismarck, Cower de México, Sierra Metals, Grupo Corvimet y Mineral Vesper. Por su parte, el grupo de criminales de narcotraficantes de Ismael Zambada, que fue comandado por Isidro Mesa Flores, alias El Chapito, hasta el 2015, cuando fue detenido, y que lo relevó Juan José Esparragosa Monzón, hijo de Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, hasta que falleció víctima de COVID en enero de 2021. Este grupo, el de Ismael Zambada, cuida los intereses de las empresas mineras Pan American Silver Corp, Agnico Eagle, Minera Plata Real y Minera Río Tinto SADCB. Es decir, mi querido Vicente, que si quisiera la Fiscalía General de la República indagar más acerca de lo pernicioso que fue para la vida nacional, para los pueblos originarios, para el territorio nacional, para el medio ambiente, para la economía, para todo lo pernicioso que fue este señor César Duarte, tendría que comenzar por ese lado. Y ahí están los elementos, ahí están las causas de prueba, y yo creo que le va a salir barato a César Duarte el que hoy solamente le estén acusando por 2 delitos y reclamando únicamente el desvío de 96, casi 100 millones de pesos. Entonces creo que le sale barato, mi querido Vicente. Pues qué cabrona la información que nos acabas de plantear, y vaya que si esto debe de tener eco, creo yo, no porque usted lo vea y lo escuche aquí en Sin Censura, sino porque está presentando el maestro Jesús Lemus los pelos de la burra, los tiene en la mano, pero bueno, pues estaremos al pendiente de las reacciones a esto que nos revelas, Jesús. Y para cerrar también, Jesús, el presidente Joe Biden ha puesto los pelos de punta de las comercializadoras de armas de fuego y hasta de la Asociación Nacional del Rifle. Ha solicitado o va a solicitar al Congreso que se prohíban las armas de asalto, los rifles de alto poder en Estados Unidos, y que se establezcan leyes más estrictas de control, sobre todo después de la última tragedia en una escuela primaria de Uvalde, en Texas, que seguramente usted se enteró de detalles y de los niños que fueron asesinados y algunos docentes. Jesús, ¿le ves futuro a esto y qué impacto tendría de este lado de la frontera? Yo sí le veo futuro a la postura del presidente Joe Biden. Sabemos pues que la alianza de las armeras que están ahí incluidas en la Asociación Nacional del Rifle, algunos políticos republicanos, es muy fuerte en Estados Unidos. Sabemos del peso que tienen para mantener el establishment de los norteamericanos. Pues sí, es cierto, pero creo que también una postura como la de Joe Biden también ventila un poquito al gobierno de Estados Unidos, porque siguen los problemas de asesinatos con armas, asesinatos en masa, con armas semiautomáticas. El hecho de que se declarara alguna ley que permitiera por lo menos poner mayores candados para la venta de este tipo de armas, pues aparte de beneficiar a los norteamericanos, allá en suelo norteamericano, también beneficia mucho a los mexicanos, porque creo que esa sería parte fundamental, sería una clave
pero básica para que el flujo de armas se pudiera frenar un poco desde Estados Unidos hacia México. Sabemos que actualmente el flujo de armas en México es por dos vías, la vía por el Pacífico que viene desde China, desde la India, y la vía por el norte de la frontera con Estados Unidos, que es la que hacen algunos introductores menores de armas. Si se pudiera frenar el ingreso de armas que llega por la frontera norte de México, sería ya una gran ventaja, por lo menos estaría disminuyendo el flujo de armas ilegales en suelo mexicano, que no tanto, porque también hay que ver que tenemos pues un boquete en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el puerto de Veracruz, en el puerto de Salina Cruz y en el puerto de Manzanillo. Ahí tenemos un gran boquete por donde están entrando muchas armas, pero sin duda esta iniciativa del presidente Joe Biden de hacer ese planteamiento para moderar la venta de armas, eso sería ya un gran avance, al menos para los mexicanos también. Bueno, pues mi querido Jesús, qué forma de regresar a Sin Censura con estos datos, con estas opiniones. No nos dejes con la duda, por lo menos adelántanos algo del libro, de qué se trata. ¿Ya puedes decir cómo se llama o nos tenemos que esperar todavía? Tengo que esperarme, mi querido Vicente, por cuestiones legales de la editorial, no puedo decir, pero se trata de un libro, te digo, ya está en la prensa, ya se está tirando. Yo creo que en 15 días, perdón, en 20 días ya está en circulación. Entonces dame chance. El libro, es que si te digo el título, sabes de qué trata. Entonces no te quiero comprometer, Jesús. Mejor nos esperamos y en unos días nos hablas de este libro que te ha tomado un buen tiempo y mucha dedicación y bueno, pues tú sabes que por eso te respetamos y te admiramos, y ojalá que ahora que ya estás con un poco más de tiempo, me quiero imaginar, después de terminar el libro, pues que te sigan apoyando en redes sociales, porque regresas con todo a las redes sociales, ¿no? Pues sí, por lo menos a seguir posteando las fotos, mi querido Vicente, las fotos de Cipolite, encuerado y todo eso. Entonces hay que seguirlas posteando. Pero sí, ya regreso más a mi actividad, ya un poquito más desahogado, ya todo está culminado, y vamos a ver qué Dios dice con este nuevo trabajo que estoy por presentar, y que por supuesto aquí hay que platicarlo, mi querido Vicente, en su momento. Y bueno, pedirle a la gente que si quiere, si le gusta mi trabajo, pues que me sigan, sigo escribiendo todavía, si es que no me han corrido, sigo escribiendo en Los Ángeles Times, sigo haciendo mis publicaciones en el Facebook, estoy como Jesús Lemus Barajas, y en el Twitter estoy como @LemusBarajas. También tengo un canal donde hago mis propias barundas, mis propias reflexiones informativas todos los días a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana. Se llama J. Jesús Lemus, ahí me pueden encontrar y de ahí podemos estar en contacto y platicando de estos y de otros temas. Y como siempre, mi querido Vicente, muy agradecido con esta posibilidad del diálogo. Agradecerle, por supuesto, a nuestra querida Norma Aguilar, que es la que se estableció como puente para decir, oye, no andas dejando muy abandonado a Sin Censura, ponte para acá, y que de alguna forma pues ha mantenido, y que esta distancia que a veces pues es prácticamente como fortuita, no es que uno quiera mantenerse distante de las personas y de los amigos como tú, a los que uno quiere y estima, sino que a veces la necesidad del trabajo pues te obliga al aislamiento también para evitar contaminaciones también de pensamiento, Vicente, porque es algo bien importante que los periodistas también debemos de cuidar. Así es, mi querido Jesús, te abrazo y bueno, aquí nos vemos pronto de regreso en Sin Censura con más comentarios, con más investigaciones. Estamos al pendiente, maestro. Gracias, un abrazo, mi querido Vicente, te abrazo con cariño. Gracias, Jesús Lemus, el maestro Jesús Lemus, hablando con nosotros sin censura.